Muy bien, vamos a, si tienen su Biblia, por favor, ténganla ahí. Si no la tienen, por favor, levanten la mano para que alguien les haga llegar. Damos la bienvenida a cada persona que hoy está con nosotros visitándonos o están con primera vez. Estamos acá compartiendo un buen tiempo. No se olviden de estar visitando nuestra página, nuestro Face. Ahí están muchas de estas noticias. Dentro de 8 días vamos a aclarar un poquitico más lo que es este trabajo de compasión que Hugo y Lilia hacen. Tienen proyectos tremendos. Todos estos proyectos los hacen muchos sin las manos, sin dinero, no digo sin las manos, sin dineros, mejor, con las uñas. Bien, voy a hablarles de alguien que se llama Jonás. Y Jonás es alguien el cual en el Antiguo Testamento marca la vida de los profetas del pueblo de Judá y el pueblo de Israel. Y si queremos de pronto imaginarnos quién era Jonás, que era un hombre simpático, inteligente, llamado por Dios, pueden imaginarse que es muy parecido a mí, a su pastor. Entonces, si lo quieren imaginar a Jonás, ay, muy parecido a mi pastor. Bien, Jonás vivió en un tiempo muy difícil porque él estaba en un tiempo donde, como los que estamos en el tiempo devocional, estamos leyendo 3 libros. Ayúdenme. ¿El primero cuál? Amós, Filemón y Nahum. Pero vamos a quedarnos en Nahum y en Amós y Nahum. Estos también eran profetas. Y estos estaban hablándoles a una cultura fuerte que era Nínive, un pueblo de Asiria, pueblo, hagan de cuenta como si hoy fuera una potencia mundial, como unos Estados Unidos, como unas Coreas, como unos rusos. Pero tenían una cosa tremenda, se la habían montado completamente al pueblo de Israel y al pueblo de Judá. Entonces era un pueblo pagano, un pueblo que traía humillaciones y había una situación clara. Nosotros siempre tenemos que mirar, cuando leemos Nahum y cuando leemos Amós, nos damos cuenta que ahí es que está hablando. Entonces hoy quiero hablarles de una balanza que Dios tiene siempre. Dios tiene la balanza de la justicia que vendrá para aquellos que han hecho el mal y no se han arrepentido, y vendrá sobre ellos una justicia que vendrá aquí en la tierra, otra en el juicio final. Pero hay otra parte de la balanza que es la gracia, que es el amor hacia el arrepentimiento. Entonces esa balanza tiene esos 2 pesos. Pero por ejemplo, Nahum y Amós, ¿hacia qué lado de la balanza está? Los que están llevando el TCD, ¿hacia qué lado de la balanza está? A ver, ayúdenme. Hacia la justicia dura, ¿cierto? Pero Jonás, que les voy a hablar ahora, él tiene el otro lado de la balanza. Porque Nínive era un pueblo pagano completamente, y hagan de cuenta como si en este momento Corea del Norte viniera y mandara bombas y hiciera una serie de cosas como se cree que están haciendo y que puede llegar a pasar. Pues la gente no los amaba mucho. Pero voy a hablar de este hombre, pero quiero decirles antes de tomar la vida de Jonás. ¿Cuántos conocen la vida del profeta Jonás? Que la hayan leído, la hayan escuchado. Levanten la mano bien en alto, a ver, quiero saber. Bueno, los demás de pronto no la saben. ¿Qué es lo que vamos a hablar de Jonás? Jonás vivió más o menos en la época de los años 700 antes de Cristo. Y era un profeta. Ahora, partamos de una base. Jonás no era tan malo en cierta manera, los que conocen la historia, porque a veces cuando lo que vamos a ver no podemos conocer parcialmente a Jonás solo por lo que le sucedió a lo que vamos a narrar ahora, lo que vamos a ver, sino que tenemos que verlo en todo el contexto. Un hombre que es llamado profeta y que está ahí al lado de Dios, pues no es cualquier persona, tenía que ser alguien muy especial. Entonces vamos a mirar, hoy el mensaje le he llamado enfrentando el Jonás que hay en mí. Porque todos tenemos de una manera u otra cosas buenas de Jonás, pero también cosas no positivas de Jonás. Pero hoy vamos a mirar algunas situaciones que Jonás vivió frente a su vida, en un momento, en una etapa,
¿Y cómo podemos sacar una lección? Entonces vamos a enfrentar todo el tiempo a este Jonás que hay en nosotros. Vamos a ir entonces a Jonás capítulo 1 y ahí si de pronto no ubicas, pide ahí ayuda, levantas tu mano y le dices al protocolo que por favor te ayude y ahí vamos a estar viendo. Muy bien, entonces dice en el capítulo 1, versículo 1, vamos a estar viendo, paseándonos por el libro, que nos va a ayudar mucho a entender lo que Dios quiere hoy hablarnos. Dice, el Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai. Jonás 1:1. Cuando tú ves esta connotación de lo que significa que el Señor le dio el siguiente mensaje, vamos a entender algo aquí claro, y es cómo una persona que Dios le habla es ¿por qué? Porque de una manera u otra tiene una comunión, tenía una relación con Dios, ¿no es cierto? Y esta relación entonces me hace entender algo claro, y es que él tenía una relación muy cercana ¿a quién? A Dios. Porque Dios no le iba a hablar y ni si le iba a acercar a alguien por acercarse, sino más. Y le dice que le dio un mensaje. ¿A quién se le da un mensaje? Pues a alguien especial, pero a alguien que de una manera u otra es responsable. Y por eso muchos de nosotros, démonos cuenta que a veces, cuando saben que estamos más cercanos a Dios, profundamente o parcialmente o superficialmente, pero que saben que de una manera u otra se lee la Biblia de vez en cuando, se ora, entonces la gente dice, oye, tú ya que tienes vara con el de arriba, ¿por qué no oras? ¿Les ha pasado? Entonces, de una manera u otra, Jonás, ¿qué tenía? Vara con Dios. Y Dios le da un mensaje y le da una misión. Entonces aquí podemos entender lo primero que debo entender de Jonás. Número 1, Dios te ha dado un propósito en la vida. Dios te ha dado un propósito en la vida. Generalmente, nosotros, como mi esposa le decía a Mile, Dios le dio un propósito. No creció tal vez con su madre biológica, pero Dios le dio un propósito para que creciera, para que estuviera, para que fuera cuidada. Yo me imaginaba no me imaginaba quién iba a ser el esposo de Mile, pero yo le decía, cada vez que la oficina la llamaba, oraba y le decía, cuídate, por favor, no vayas a estar ahí dando tu vida, tus sentimientos a cualquier persona. Dios te va a traer la persona indicada. Y le trajo al negrito al lugar indicado, ¿sí o no? Porque él vino acá, él tenía ahí porque el negrito tiene su tumbao, y tenía ahí detrás las personas ahí a ver, pero no era ella. Porque Abigail tenía que nacer de unos padres que tuvieran un propósito. Lo que aquí tenemos que entender claramente es que Cristo vino a rescatar, dice en Efesios, en el capítulo 4, los propósitos con los cuales muchas veces nosotros los perdimos. Los perdimos a través del tiempo, los perdimos por terceras personas, por circunstancias, por situaciones. Pero algo que tenemos que entender claramente de la vida de Jonás es que él tenía un propósito. Y ese propósito hasta ese momento se estaba cumpliendo. Dios le dijo claramente en el libro de Jeremías, le dijo, te di por profeta a las naciones, desde antes de nacer. O sea, Dios tiene el plan y el proyecto de tu vida desde antes. Eso tiene que ser claro. Dios no está improvisando a tu vida. Dios tiene cada centímetro de tu vida medido. Y eso a veces nos cuesta entenderlo. Pero hasta ahí Jonás había entendido. Dios me dio un propósito a través de ¿qué? De mi temperamento, de mi carácter. Ustedes nos escuchan aquí hablar de los 4 temperamentos que son conocidos. Unos, por ejemplo, cuando estaba diciendo ahora Edward, soy artesano. Lo que pasa es que en otra ponencia que hay, se llama artesano o sanguíneo.
Entonces, los artesanos, ¿cómo son? Los sanguíneos, que aquí hay varios. Son expresivos, son personas espontáneas, son graciosos. Pero hay otros que son un poco más reservados, ¿sí? No es que sean tímidos ni temidos, reservados. Hay otros que son más metódicos, hay otros que son más visionarios. Pero ese temperamento Dios te lo estampó. Dios estampó tu carácter. Dios te dio dones para que tú desarrolles una función y ayudes al mundo de alguna manera. Entonces, eso tengo que tenerlo claro. Luego viene un desafío que entonces Dios le da a Jonás, y vayamos al capítulo 1 nuevamente, versículo 2, 3, están en las pantallas. Levántate, le dice, y ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección ¿qué? Contraria, para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis, compró un boleto, subió a bordo y se empacó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Cuando llega el Señor le dice, tienes que ir a Nínive. ¿Y Nínive cómo era esa ciudad? Estábamos diciendo, era un país corrupto, malo, estaban alejados de Dios. ¿Sabe qué fue lo primero que pensó? En un momento Jonás dijo, esta gente es corrupta, esta gente no va a aceptar. Creo que muchas veces nosotros hemos pensado en nuestros compañeros de igual manera. ¿Qué? Este es un tipo mujeriego, este es un tipo infiel, este es un tipo materialista, este es un tipo ateo, este es un tipo, ¿sí? Y decimos, no se merece, porque estamos midiendo con la balanza. Entonces, ¿cómo estaba midiendo aquí Jonás en primer lugar cuando huyó? Bueno, no se entró a internet y compró el tiquete, porque no había internet. Ni tampoco lo compró con Ticket Express tampoco, porque no lo había. Entonces, yo no sé dónde lo compró, si fue a la ventanilla, y sabe para dónde se ve, para España. Y entonces se fue para España, dijo, me voy para allá, 800 kilómetros, llego allá, y listo. Dice que huyó. Miremos esta primera etapa que tal vez tú puedas estar viviendo. En segundo lugar, no siempre el propósito de Dios está alineado con el mío. Y eso es la mayoría de las veces, luchamos para que los propósitos de Dios estén de acuerdo a los míos. ¿Sí? Entonces, no decimos, yo estoy de acuerdo a los propósitos, sino Dios está alineado con mis propósitos. Esta mañana, cuando yo llegué, encontré una camioneta, una Ford, pero espectacular ahí. Y estaba Manuelito ahí. Manuelito está terminando su carrera. ¿Cuándo te gradúas a propósito? En mayo. Ah, bueno, listo. Terminando su carrera. Entonces voy y le digo yo, oye, Manuelito, Manu, ¿no es tu camioneta la que está afuera? Entonces él soltó la risa como diciendo, ay, pastor, búrlese de mí. Yo le dije, ¿y por qué? Dios te puede dar. ¿Creen ustedes que Dios le puede dar una camioneta de estas? Si Él quiere, lo hace. Si da un reloj, ¿cómo no puede dar una camioneta? Entonces, lo que voy es que, entonces Sandrita llega y dice, levanta tu mano, Sandrita, y dice Sandrita, sí, Dios le puede dar una camioneta, le puede dar un carro grande, una chiva. Dije, no, Natalia, ya. Dios tiene proyectos grandes. Mile esperó por mucho tiempo. Edward esperó por tiempo, su esposo, su esposa, y fueron luchas, ¿sí o no? Porque ellos se casaron un poquitico más, un jovencito más maduro. Entonces, pero cuando pasa esto, Dios tenía el tiempo, la persona la tenía ahí. ¿Ven? Solo que Dios le decía a Mile, mire allá. Dijo, pero ahí no hay ninguna Mireya. Mire allá. Cuando ella puso los ojos como Dios quiso, pues Dios le dijo, esta es la persona. No siempre el propósito de Dios está alineado con el mío. ¿Por qué? Porque a veces yo quiero hacer mis planes, mis cosas, y entro entonces en la etapa que se llama, esta segunda etapa se llama huir, huyendo, la etapa. Tal vez tú estés en esta etapa hoy, de huir de los propósitos de Dios. Y ahora me van a entender,
La semana pasada tuvimos la oportunidad de hablar con alguien que yo le conocí muy pequeña a esta persona aquí, y luego viajó al exterior y decía, pastor, yo viajé a ese país y me comí a ese país con 20 años, porque pensaba que todo lo había alcanzado y todo. Y dijo, los primeros años conseguí trabajo, me gradué, todo lo que quiera. Pero después hice mi proyecto de vida como se me dio la berraca gana, así me dio, como yo quise hacerlo. ¿Y a Dios dónde estaba? Pues Dios no estaba ahí, en mi proyecto de vida, así de sencillo. Entonces todo lo que yo pensaba conseguir y todo, como que estaba en contra de la voluntad de Dios. Entonces, no, pues yo hago mi camino, y entonces hizo lo de Jonás. ¿Cuántos hoy están en esta etapa? Huyendo. Sigamos leyendo la historia. Dice Jonás 1, 3 al 7. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Compró un boleto, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Ahora bien, el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco. Temiendo con sus vidas, los desesperados marineros pedían ayuda a sus dioses y lanzaban la carga por la borda para aligerar el barco. Todo esto sucedía mientras Jonás, ¿qué hacía? ¡Qué hombre! ¿Qué hacía Jonás? Profundamente en la bodega del barco, así que el capitán bajó a buscarlo. ¿Cómo puedes dormir en medio de esta situación?, le gritó. Levántate, ora a tu Dios, quizás nos preste atención y nos perdone la vida. Entonces la tripulación echó suertes para ver quién había ofendido a los dioses y causado tan terrible tempestad. Cuando lo hicieron, la suerte señaló ¿a quién? A Jonás como el culpable. ¿Saben? En tercer lugar, yo quiero llamar la atención en este punto. Ignorar el propósito de Dios no es la salida de nuestras vidas. ¿Saben cómo se llama esta etapa? Se llama olvido. Creemos que Dios sufre de memoria y de Alzheimer. Él se olvida. Yo llego y me voy y entonces, chao. No se olvida. Estaba contando esta mañana cómo por situaciones difíciles, cuando viví el tiempo difícil con mi esposa, que estábamos a punto de divorciarnos, bueno, hablamos ya de divorcio, arreglamos las cosas, todo. Entonces yo renuncié a un liderazgo que tenía, estaba casi ya siendo pastor asociado, y renuncié y le dije estas palabras a Dios. Escúchame, las cosas no han funcionado, voy a ser una buena oveja y no le voy a dar problemas a mi pastor. Y voy a ser un buen líder. Pero olvídate del pastorado. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Ya? Y entonces cogí una caja donde yo había aprendido toda la parte de teología del seminario y todo. Cogí, las quemé. Dije, como no va a ser pastor, entonces las quemo. Y chao, me olvidé. Cuando vuelvo unos años después, voy a la iglesia de Modelia y ese día voy a presentar mi carta de renuncia porque nos habíamos trasteado muy lejos y nos tocaba muy duro, no teníamos carro en ese tiempo, estábamos sin carro y eran 3, nuestros hijos llegábamos muy tarde. Entonces mi esposa me dijo, amor, congreguémonos más cerca y más bien tú renuncias y chao. Dije, bueno, listo. Entonces esa noche esperé que la reunión de junta de líderes de la iglesia, el pastor, terminaran su reunión. Entonces le dije, pastor, necesito hablar con usted. Me dijo, sí, ¿qué necesitas? No, deme el tiempo. Y ese día mi esposa estaba esperándome en casa, diciéndome, te firmaba una carta de que ya no vamos a volver a la iglesia. Estaba esperándome. Pero entonces el pastor me dijo, espérate, antes de que me digas lo que me vas a decir, te vamos a decir algo. Queremos que seas el copastor de esta iglesia. Pero si es que mi esposa me está esperando para que yo presente la carta de renuncia. Ese día yo quedé sin palabras, yo no sabía qué. Entonces el pastor me dijo, ¿y qué me vas a decir? No, nada. Después, llegué a la medianoche, mi esposa me dijo, ¿ya? ¿La carta? ¿Qué dijeron? ¿Que nos bendijeron? ¿Cómo decirte? Yo me acuerdo que yo puse todos los impedimentos posibles para que no fuera yo al pastorado.
El que sufría de Alzheimer era yo, no Dios. Y Dios se acordó. Entonces, ¿saben qué estaba haciendo Jonás, este síndrome aquí? ¿Qué estaba haciendo él? ¿Es en la etapa de qué? Esta etapa se llama la etapa del olvido. ¿Será que estás viviendo en la etapa del olvido? ¿Como la tierra del olvido de Vives? No, creo que Dios no vive en la tierra del olvido, perdóname. Eso es Vives, que le canta la tierra del olvido. Pero Dios no se olvida. Entonces aquí Dios le estaba diciendo, con que usted se está escapando, con que usted se está haciendo el pendejo, con que usted se está durmiendo. Y así es cuando nosotros nos olvidamos. ¿Saben dónde estoy yo después de estos 20 años después? 20 y pico años. Aquí como pastor. ¿Y dónde está lo que yo le dije? No me vas a llamar. Yo me voy a dedicar a mis negocios. Voy a hacer una ovejita. Yo sí voy a dar mis diezmos. Pero no me llames al pastorado. Y aquí estoy. ¿Se dan cuenta? Si estás viviendo esta etapa número 3, que se llama el olvido, primero, Jonás estaba viviendo hasta cierto punto el propósito, viviendo el propósito. Segundo, la etapa de huir. O estás viviendo en la etapa número 3 donde, Dios no se va a acordar de nada de lo que yo le prometí o para lo que yo fui, para lo que yo fui llamado. En la etapa número 3, quiero dejar esta frase que me la han escuchado. Es una frase que empecé a armarla hace unos años. Y se las he dicho a varios acá cuando oro por ustedes. Las circunstancias no determinan el propósito de Dios. ¿Para qué? Para nuestras vidas. Puedes estar viviendo la etapa más difícil de tu vida y estar cumpliendo el propósito de Dios para ti. Así de sencillo. Esta mañana, en nuestra primera reunión, nos encontramos con una sorpresa de una parejita que llegó de Ecuador. Y el mensaje les caló. Dios mío, Dios nos estaba. Porque vivían en Ecuador y se vinieron. Y entonces, perdóname, ¿dónde vas a estar tú? ¿Dónde te va a ir bien? ¿Donde el país está bollante? ¿O donde está Dios? Te pregunto, ¿dónde está Dios? No donde está la mejor circunstancia. Mire que aquí se le estaba volviendo un problema a Jonás. ¿Dónde le estaba yendo bien a él? Se metió al barco y dijo, uy no, aquí muy chévere, bacano, aquí voy a dormir. Cuando de pronto me levante, porque era un viaje largo, esos kilómetros por barco eran tremendo, y Dios se ha olvidado, y chao. Llego a España y me vuelvo torero, mejor que profeta, me va mejor, gano más. No, ¿qué le pasó? Se le volvió un problema. ¿Saben que a mí se me volvió un problema cuando yo empecé a huir de Dios? Y la Biblia dice, y David dice, ¿a dónde huiré donde no estés tú? Donde no esté tu presencia. Y esta frase es clara. Esta niña nos decía, o mi esposa, me fui y me creí la mejor. Y amenacé a Dios y reté a Dios. Y me novié con alguien que no tenía nada de Dios. Ahí vino el primer reto. Después el muchacho le dice, tengamos un hijo y cuando tenga el niño 2 años, nos casamos. Sí, ¿cómo no? Sí, se fue a vivir. Tuvo el hijo a los 2 años. ¿Sabe qué pasó después de los 2 años? ¿Qué hizo el muchacho? Le dijo, si te vi, ni me acuerdo. Y hoy sigo, su hijo crece sin su papá. Y hace 2 años dice, me vencí. Lloré y le dije, Señor, ¿por qué te reté así? Pensé que iba a triunfar en este país y todo me iba a salir bien. Y porque tenía esto y aquello. No, porque así no es. Entonces muchas veces tú puedes ver el panorama, lo mejor. Puedes ver el mejor puesto, puedes ver lo mejor. Y resulta que esa no es la voluntad de Dios. Hace unos años vino un profeta que se fue, era un sastre, pero se volvió un desastre cuando viajó a Nueva York. Hace muchos años. Y me acuerdo que él nos contaba que en Nueva York durante un año no consiguió trabajo.
Un año. Y uno dice, ¿un año? Pero si era Nueva York. Pero la pregunta era lo que le dijo Moisés cuando Dios le dijo, vas a sacar al pueblo de Israel, vas a ir donde el faraón y le vas a decir, en el nombre del Dios que yo soy, vas a dejar salir al pueblo de Israel. Y entonces Moisés dijo, si tú no vas conmigo, no iré. Eso es lo que debemos decir siempre a Dios. Porque ¿qué es lo primero que nosotros hacemos? Hace poco Iván, que está ahora en Hechos 29, antes de salir aquí un mes antes, hoy es Iván, el patólogo, hoy es gerente de una multinacional, ¿sabían? Se fue con un puesto ganándose el 50% más de su salario, una cosa espectacular. Pero me consta que este hombre ha orado a Dios. Y eso le permitió mejorar su vida. Pero es un hombre que comenzó ganándose 1,5 millones, imagínense. Y sufría con su esposita sus luchas. Pero este hombre entendió que él iba a progresar ¿en dónde? ¿Dónde iba a subir su nivel? Si andaba con quién, con Dios y no por las circunstancias. Tú a veces pones y ponemos nuestra confianza tanto en los hombres, en mis capacidades, y Dios no está ahí, no tiene su sello. ¿Se dan cuenta? Yo pregunto, esto es un testimonio pequeño, esto que pasó. Yo solo le dije, Dios, papi, tan caros, tú lo sabes, ayuda, como para que jueguen. Porque me gusta, ustedes me han visto, a mí me fascina que juegue, porque así me enseñaron que juegue, sí, combine. Mi esposa me dice, ay, tú friegas tanto con que combine, pues que soy así, que combine. Nos enseñaron así, ¿no? Desde Fernando, que mi hermano es igual, él combina sus zapatos con todo, es muy parecido porque así nos formó nuestro papá. Y uno ver, al final yo lloré tanto cuando me entregó el reloj, yo lloré, yo acabé quebrando y decía, papá, estar en tu dimensión es increíble. ¿Ve? Es una cosa tan sencilla, iglesia. Las circunstancias no van a determinar que cumplas el propósito de Dios. ¿Dónde lo vas a cumplir? Donde esté Dios. Porque a veces se pueden estar viniendo, y hoy les hablo aquí a mis amigos venezolanos. Ellos se han venido a luchar. Y hoy le decía a Luis Carlos, que vino a nuestra primera reunión. Luis Carlos es hijo de un pastor, es ingeniero, técnico mecánico. Y yo le decía a él, mira, tú no vas a cumplir el propósito de Dios por venirte a Colombia. Tú lo vas a cumplir si Dios está aquí contigo. Mientras tanto no lo van a hacer. Jennifer, tú vas a cumplir el propósito de Dios si Dios está aquí en Colombia. Eso lo tienes que entender. Aquí encontraste etapas duras de tu enfermedad, tu situación, Anita, Juan Manuel y Andy. Carlitos, que está de cumpleaños hoy. Felicitaciones. Ahora le damos un fuerte abrazo a Carlitos. Sigue la historia de Jonás 1:8-9. Así que los marineros le reclamaron, ¿por qué nos ha venido esta espantosa tormenta? ¿Quién eres? ¿En qué trabajas? ¿De qué país eres? ¿Cuál es tu nacionalidad? ¿Cuánto ganas? No, ahí no dice. Soy hebreo, le estaban haciendo un poco de preguntas. Contestó Jonás, y temo al Señor, Dios del cielo, quien hizo mar y la tierra. ¿Sabe qué le tocó ahí? ¿Qué le tocó al hombre? Entonces le decía yo esta mañana que siempre cuando recuerdo la historia de Jonás, viene a mi mente la canción de Plaza Sésamo, que no me la aprendí nunca. A ver, ayúdenme, una de estas cosas, ¿qué? Uno de estos. A ver, pero todos juntos. Pero que, ¿saben qué pasó? Cuando estaba Jonás ahí, todos empezaron a hacer suerte, pero empezaron a cantar esta canción. Una de estos no es como los otros. Cuando de pronto es diferente. Tú. Sí, yo soy hebreo. Yo soy profeta. Uy, le tocó ahí ya. ¿Qué le tocó hacerse? Como cuando uno hace juego, destápese. ¡Pum! Le tocó las cartas ponerlas ahí.
¿Y saben qué pasó? Que entonces cuando entra esta etapa, póngale cuidado, número 4, no cumplir su propósito, ¿qué hace? Perjudica a otros. Duro, difícil. Muchas veces nosotros, por no cumplir los propósitos de Dios, ¿sabe qué pasa? Perjudicamos a otros. No medimos el costo, no nos importa. Hoy esta niña nos decía, no amor, por no medir y dármelas de la que fuera y de que, entonces yo tengo mi hijo y entonces él me dijo que a los 2 años entonces nos casamos. Yo desafié a Dios, desafié los principios, todo lo desafié. Y lloraba, ¿no? Me decía, yo desafié a Dios y rompí y ahora mi hijo es el perjudicado. Porque reté a Dios. Dios no quería que tuviera mi hijo así de esa manera, él quería de otra manera. Yo conocí a Dios, yo conocí desde pequeña, pero reté a Dios, rompí las reglas de Dios. Rompió las reglas. Y saben, esta etapa, ¿cómo la llamo? Esta etapa la llamo las consecuencias. Es la etapa de las consecuencias. Porque el pecado trae consecuencias, la desobediencia dice la Biblia que trae consecuencias y esas no las va a quitar nada. Y entonces, cuando uno empieza a pensar así, con las consecuencias, me acuerdo una vez que un pastor, y esto es una historia real, una ovejita se iba a ir de su iglesia. Entonces él molesto fue y le dice, ven para acá, no sé cómo se llamaba la persona, recuerda, mira, ¿quién estuvo en el momento en que murió tus papás y estuvo ahí el sepelio? Cuando murió tu familiar cercano, cuando tú te quebraste, cuando te separaste, cuando murió tu perro, ¿quién estuvo ahí? Y entonces la persona se queda mirando y le dice, uy pastor, yo creo que usted es el que me está trayendo mala suerte. A veces pasa así. ¿Saben que la gente a veces nos dice, no, es que usted viviendo en esta casa, lo mejor es que se vaya? ¿No te ha pasado? Lo mejor es que usted se vaya. A veces la esposa le dice al esposo, mire, lo mejor es que nos separemos, usted me ha traído unos terribles. Y uno dice, pero ¿cómo? Tremendo que me lleguen a decir eso. Pero sabe que Jonás, de una manera u otra, ¿quién era el que traía realmente tormenta y todo esto? Y traía el viento fuerte y que el barco naufragara. ¿Quién era? Pues Jonás. Su desobediencia, las consecuencias. Yo creo que tú te preguntes hoy, ¿qué consecuencias has traído para la vida de las personas o has traído bendición como la vivió Abraham? A Abraham Dios le dijo, sal de tu tierra, sal de tu parentela y sal a la tierra que yo te he mostrado o que te mostraré y tú serás bendición para ¿quiénes? Para las familias. Entonces, no cumplir el propósito de Dios, ¿sabe a qué me lleva? A que otros vayan en maldición. El que hace cosas no debidas trae maldición a sus hijos, a su familia, a su esposa, a la sociedad. ¿Ven? Las malas decisiones, no estando donde el propósito de Dios no esté ahí, pues trae consecuencias. Pero veo la vida de Abraham, que Abraham fue diferente. Abraham trajo bendición a la tierra y hasta el día de hoy, Cristo dice que tomó la bendición de Abraham sobre las familias. La salvación es sobre las personas, la bendición sobre las familias. O sea, las añadiduras. ¿Saben qué cogió y dijo? Seguimos leyendo el 12:15 del capítulo 1. Mira lo que él dijo. Se dio cuenta y dice, échenme al mar, como diciendo, venga, échenme. ¿Qué tal que tú en la casa digas eso? Sí, definitivamente me tengo que ir porque yo soy el que traigo la mala suerte. Muy duro. Yo soy el que he desobedecido. Contestó Jonás, y volverá la calma. Yo sé que soy el único culpable de esta terrible, ¿qué? Tormenta. ¡Wow! Difícil para él, ¿no es cierto? Sin embargo, los marineros remaron con más fuerza para llevar el barco a la tierra, pero la tempestad era tan violenta que no lo lograron. Entonces clamaron al Señor Dios de Jonás, oh Señor, le rogaron,
no nos dejes morir por el pecado de este hombre y no nos hagas responsable de su muerte. Oh Señor, has enviado esta tormenta sobre él y solo tú sabes por qué. Entonces los marineros tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar embravecido y al instante se detuvo la tempestad. ¿Saben qué pasó ahí? Oh, quinto, estar fuera de su propósito me lleva ¿a qué? A un nivel bajo. ¿Y ese nivel bajo dónde estaba? En el fondo del mar. Cuando yo me alejo de Dios, ¿sabe a dónde llego? A un nivel que bajo, bajo totalmente. De muchas maneras. Hay gente que, por ejemplo, puede decir, he conocido personas que les va muy bien en sus negocios y no llegó estando lejos de Dios porque hacen negocios de pronto no muy correctos o correctos. Pero entonces cuando uno le pregunta, oye, ¿y de su esposa? No, se separó. Y su hijita, ¿se acuerda? La de 18 está embarazada. Wow, uno dice, wow. Dijo, no, pero es que con esa vida ese papá que dejó tirado a sus hijos, a su mujer, por la plata, por las mujeres, por no sé qué. ¿Ven? Llega a un nivel bajo. No piensen solamente en un nivel bajo en que quiebra, porque siempre pensamos en la olla, no. Puede llegar a un nivel bajo de salud, de un quebranto de salud por desobedecer totalmente a Dios. Un nivel bajo cuando en un momento pierde a sus padres por cosas que hizo. Pero un nivel bajo más todavía es cuando está totalmente lejos de Dios, como Jonás le pasó, aislado al fondo. ¿Qué le esperaba a Jonás cuando lo metieron al mar? ¿Él qué pensaba? ¿Que iba a vivir? No, él dijo, pues aquí ya me echan, porque la Biblia dice que la paga del pecado que es muerte. Eso él sabía ahí claramente. Entonces, este nivel, yo lo llamo el nivel del alejamiento. Es el nivel donde estoy lejos de Dios, de los propósitos. Donde en un momento dado aún me pongo más como ese toro brioso, donde digo, pues Dios, haz lo que quieras entonces, pero no voy a hacer lo que tú digas. Y listo, haga lo que quiera. Puedes estar en ese nivel, desafiando a Dios totalmente, sabiendo que estás perdido, pero no te interesa. Sigamos leyendo, la historia está bien fascinante. Los marineros quedaron asombrados por el gran poder del Señor, porque claro, ya vino la calma, ya sabían quién era el que había traído problemas. Le ofrecieron un sacrificio y prometieron servirle. Entre tanto el Señor había provisto, y mira aquí lo que pasa, de un gran pez que se tragase a Jonás, y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches. ¿Se acuerdan de la fórmula 72? Los que no la saben, vayan a internet, vayan a YouTube, al canal, y ahí encuentran la predicación para que entiendan qué es la fórmula, tomando decisiones con la fórmula 72. Los que no estuvieron el día que les prediqué sobre eso. La fórmula 72 significa en 3 días. Y a veces tomamos decisiones ¿cómo? ¿Saben qué necesitamos en esos momentos cuando estamos como Jonás? La fórmula 72. Pero la fórmula 72 la estaba viviendo duramente Jonás. Yo pregunto, cuando no dice que era una ballena, la canción de los niños dice ¿cómo? A ver, cántemela. ¿Qué? Jonás, ¿qué? No hizo caso a la palabra de Dios. Profundo. Se lo tragó. Caso a... Eso lo enseñaban en escuela bíblica, ¿no, Eduardo? Chiquitos. Bueno. Pero no nos quedemos con la imagen de Jonás ahí, que vino el... No. Cuando se lo traga ese pez, no era una ballena, era un pez grande, no sé qué tipo de pez, no dice ballena exactamente. Pero adentro, yo pregunto, allá adentro, ¿qué había? Número 1, ayúdenme. Oscuridad, no veía nada. Yo creo que le hacía así. No veía. Número 2, ¿a qué olía ese estómago? Olía todo, ya el pescado todo descompuesto, vuelto nada. Número 3, todos los jugos gástricos los que hay. Bueno, no aquí sí, aquí hay un zootecnista o un veterinario. Pero ¿a qué podría Fredito oler? ¿O a qué podía estar ese estómago expuesto a él? A todos los jugos que gástricos. ¿Y qué hacían esos jugos de ese gran pez? ¿Qué podían hacer con él?
desmembrarlo. Imagínense el peligro del hombre. ¿Se dan cuenta? Y número 4, el hombre casi sin aire. Dios mío, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí, Señor? ¡Qué oscuridad! ¿Qué le esperaba? ¿Y saben cómo llamo esta? Cuando él llega, entra ahí, ¿sabe qué entiende? Que debe arrepentirse. Porque no había todavía, él estaba todavía soberbio. Pues écheme. Como cuando a veces yo peleaba con mi mamá, ¿te acuerdas, Edgar Fernando? Y mi mamá decía, a ver, el gallito fino, a ver, gallito fino, a ver. Y yo, sí, entonces mi mamá decía gallito fino. Muchas veces somos con Dios como gallito fino. A ver, Dios, a ver, tú no me has dado y lo desafío, tú no sé qué, y ahora me metes en este y no me ayudas. A ver, gallito fino, a ver. Y no reconocemos nada. Pero ¿a dónde nos tiene que llevar Dios? Primero, al fondo allá donde Dios nos suelta y nos dice, hagan lo que quieran. Pero después viene su misericordia. Y esa misericordia dice en Jeremías que son, ¿cuándo? De vez en cuando. Todos los días, cada día. Y sienten una misericordia y le manda ese pez hermoso. Imagínense, lo coge allá, claro, no sé, Fredito, qué pez, toca averiguar. Y el pez y se lo lleva, se lo traga. Y él empieza ya a escuchar que... Y de pronto le cae aquí, y era aquí un pez que se había tragado. Pues acá le cayó otro pum. Era un pulpo. Sí, y lo terrible era que no sabía qué era lo que en un momento dado se le había pegado. Porque no veía. ¿Se imaginan esos 3 días? Fuera eso en ayuno. Porque la Biblia lo dice, mire, dice que entonces, ¿qué se le ocurrió al hombre? Dice que entonces algo se le tuvo que haber ocurrido. Dice, entre tanto, el Señor dice que le había provisto un gran pez. Pero en el 6º, antes que pasemos al siguiente, a través de las pruebas, Dios me da la oportunidad de replantear mi vida. Y generalmente, ¿dónde es que replanteamos la vida? No nos digamos mentiras. ¿Dónde nos replanteamos la vida? Les pregunto. ¿Cuándo están las cosas así? Oscuras, ¿qué más? ¿Dónde? Malolientes, ¿qué más? Expuestos al peligro, ¿qué más? Soledad, imagínense él ahí. ¡Oh! ¿Quién me oye? Pues decía alguien, un pez dice, no es un pez que se te acabó de tragar este tipo. Duro. Y quítese todo eso, ¿no, Fredito? Todos líquidos ahí que lo estaban absorbiendo. Y Dios dice, te voy a dar una oportunidad, mire, pero reflexiona 72 horas. ¿Saben? Yo fui a cárceles durante muchos años y vamos a tener un ministerio de otras carcelarias, que no hay quien lo haga todavía. Estamos orando para que venga alguien y un centro de rehabilitación que vamos a tener. ¿Saben? En la cárcel es uno de los lugares donde uno recapacita. Y vi a hombres ilustres, con dinero, otros quebrados, otros delincuentes, de todo. Pero es un lugar ahí que se asemeja mucho a eso. Terrible. ¿Saben qué es otro lugar? Un hospital. También es parecido. Son lugares, pero también son circunstancias, la enfermedad, la quiebra, bueno, tantas cosas que me hace entender la oportunidad que Dios me da nuevamente. Y Dios me dice, bueno, replantea. Sigue la historia, vamos terminando. Y entonces Jonás dice que oró al Señor, su Dios. Se acordó de orar. El hombre se le había olvidado, ahora se le había olvidado. Y era profeta. Eso está como cuando uno por la mañana se va a levantar y no quiere levantarse. Y entonces la esposa le dice a uno, mi amor, hoy es domingo y segundo tú eres el pastor, recuérdalo. No se te olvide. Él se le ha olvidado que era un profeta. Imagínense, si abrimos diciendo que quién era. Dios estaba tan cerca de él y mire cómo había caído. Entonces dice que oró al Señor su Dios desde el interior del pez y le dijo, en mi gran aflicción clamé al Señor y él me respondió.
Desde la tierra de los muertos te llamé. Y tú, Dios, me escuchaste. Me arrojaste a las profundidades del mar y me hundí en el corazón del océano. Las poderosas aguas me volvieron, tus salvajes y tempestuosas olas me cubrieron. Y entonces dije, oh Señor, me has expulsado de tu presencia. Aún así volveré a mirar hacia tu santo templo. ¿Saben? Yo quisiera tener la poesía que tenía ese man en esa aflicción. ¿Quién la tiene? Oh, mismísimo y gravísimo Dios, mira mi situación, estoy muriéndome. No, no creo que tendría yo ese espíritu poético, porque esas palabras muy lindas, ¿sí o no? Oh, tú que me arrojaste las profundas. En ese momento de soledad y todo, ¿qué dice uno? ¿Cómo es que uno le pide a Dios ayuda? Pregunto yo, ¿cómo le pide uno a Dios ayuda? Carajo, hijo de madre, ayúdame, Señor, me has olvidado. Qué palabras proféticas ni poéticas. Esto lo dijo fue Jonás, tenía seguro espíritu profético y poético. Bueno, en séptimo lugar, la oración restablece mi relación con Dios. Miren, podemos hacer lo que queramos. Por eso lo fregamos tanto con el tiempo con Dios. Porque el tiempo con Dios es la oración. Dios me habla a través de la palabra y yo le hablo con mis oraciones, le adoro, le alabo. ¿Qué debemos hacer cuando estamos en situaciones duras, difíciles? ¿Maldecir? Perdóneme, ¿maldear? No, la Biblia me dice que él lo que hizo fue alabar a Dios, nos dice más adelante. Y él empezó en medio de todas esas vainas a alabar al Señor, bendice. No es un pepino, pero Dios te alabo, te bendigo, Señor. Gracias por esta prueba, porque te desobedecí, gracias Dios. Y de esto tenemos que aprender, yo tengo que aprender, muchísimo, muchísimo. Porque generalmente cuando uno está en situaciones difíciles, ¿qué es lo primero que viene a la mente de uno? No, quítame la vida, ¿sí? Como lo hizo Elías. Señor, no quiero vivir más. No quiero vivir esta vida. Acuérdate, ¿por dónde estás? ¿Ve? Pero decirle, Señor, gracias por lo que he vivido. Gracias por todas las pruebas. Te alabo, eres mi Dios poderoso, grande. Lo entendió. Y entonces empezó a orar. Y ahí encontró una salida. ¿Saben cómo se llama esta? La reconciliación. Creo que las etapas más lindas que hay en la vida es reconciliarse con alguien. Y más con la mujer, ¿sí o no? Yo cuando peleo con mi chiquita, que a veces ahí donde la ven. Y entonces ese beso, o ese ramito, o ese gracias, mamá. O cuando tú te reconcilias con tu familia, con tus hijos, con tus papás, con alguien, ¿cierto? Esa etapa es muy linda. Y ahí estaba Jonás, ¿qué estaba haciendo? Reconciliándose con Dios. Porque dijo, no, Dios no sufre de Alzheimer, yo pensaba. Yo creía que se iba a olvidar. Y yo iba a huir, iba a hacer un nuevo proyecto de vida. Y Dios dijo, sí, cómo no. Yo te di, Padre, te hice con un propósito. Jonás 2:10 dice, y ahí empieza a decirle, pero yo te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza. Y, mira lo que dice acá, y cumpliré ¿qué? Todas las promesas. Hace un tiempo les hice una recomendación. Periódicamente pídanle a Dios, porque yo lo hago periódicamente, que los votos, mira, hoy hizo un voto a su hija, se la hizo a Edward, y su hija un día le puede reclamar, papá, tú hiciste delante de la iglesia, de los pastores, de Dios, la promesa que la iba a cuidar, la iba a cuidar, la iba a proteger. Y creo que cuando ella esté casada y todo, tú la seguirás protegiendo, porque eso no es hasta cuando te cases, no. Vas a proteger a Abby y él dio una promesa. ¿Cuántas promesas nosotros le hemos hecho a Dios y no se las hemos cumplido? Tal vez Jonás le hizo promesas y no le cumplía. Y dijo, te voy a cumplir las promesas que te dije. Tal vez él le dijo, Señor, heme aquí, envíame a mí. Y cuando lo envió, ¿qué hizo? Pues se fue, huyó. Y dijo, ahí estás incumpliendo. A veces uno dice, Señor, si este negocio me sale, te pacto no el 10, el 20. Y si alcanza el 25. Y Dios dice, hasta la fecha hace 10 años y no he hecho nada. Señor,
estaré en los servicios dominicales, no faltaré uno a no ser que sea algo de fuerza mayor. Mira, llevas un mes sin venir a la iglesia. Bueno, pero es que, pues no. La Biblia dice, vuestro sí sea sí y vuestro qué, no sea no. Pues mi salvación viene solo del Señor. Esta niña, cuando nos contaba la historia que nos quebrantó tremendamente a mi esposa, dijo, ¿saben? Me tuvo que vencer hace 3 años. Tuve que arrodillarme, llorar y decir, Señor, he sido una soberbia. Me he creído que todas me las sé, pero hoy me doy cuenta que sin ti, nada soy. Llegar a reconocer como lo hemos hecho. Yo lo he tenido que hacer muchas veces. Entonces dice en el versículo 10 del capítulo 2, y entonces el Señor le ordenó, dice, le ordenó al pez escupir a Jonás sobre la playa. 72 horas después, porque con 72 horas yo puedo tener mi cabeza más fría, más tranquila, puedo como pensar mejor. Esa es la fórmula que nos dice la Biblia. Y aquí está, pero bajo unas condiciones muy difíciles, en un pez. Y entonces dice que el Señor habló por segunda vez a Jonás y le dijo, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te he dado. Entonces ahí llamo a esta última etapa, la bendición de estar nuevamente en el propósito de Dios. ¿Saben que es una bendición volver a estar en el propósito de Dios? Otra vez. Tú puedes estar en tu colegio, puedes estar en tu universidad, puedes estar terminando tu carrera, puedes estar empezando, puedes estar soltero, casado, pero será una bendición si estamos dentro del propósito de Dios. Mientras tanto va a ser difícil. Él lo quería y uno lo entiende, porque la balanza decía que Nínive era una porquería de nación, esa era la palabra. Dioses, baales, eran tiranos, a los pueblos cercanos los arrasaban. ¿Qué podíamos esperar de una nación como esta? Pero la bendición de estar nuevamente en el propósito de Dios, yo llamo a esta etapa volviendo, viviendo en la voluntad de Dios. Viviendo en la voluntad de Dios. Y vivir en la voluntad de Dios no significa que todas las luces verdes se den. ¿Saben que vivir por fe, que fue lo que el Señor empezó a decirle en esta etapa? Abraham vivió por vista o por fe. Por vista o por fe. Por fe. ¿Saben que Jonás, qué fue lo que vio? Vio un pueblo pagano, vio un pueblo terrible. Pastor, pero usted me pide que yo sea, perdone que voy a decir esto tan duro. Un cónyuge le dicen, pastor, que yo iba con un solo hombre, una sola mujer y no en el adulterio, que viva en infidelidad. Eso es muy difícil, con tanto hombre y tanta mujer tan buena, eso es muy difícil, pastor. Usted no me pida eso. Perdóname, tú puedes vivirlo. Un joven me puede decir lo mismo. Justamente esta semana estábamos hablando en un tiempo de estos de que los muchachos, puede ser que alguno de ustedes no esté de acuerdo, pero no es que esté de acuerdo conmigo, no estaría de acuerdo con la palabra, que las relaciones sexuales son solamente para el matrimonio y que los muchachos se deben guardar. Uy, pastor, pero usted cree. Bueno, tengo ejemplo de mi hijo y Tatiana. Ustedes ven a sobrina de Patti Méndez, bueno, te digo Méndez, Garzón de Méndez, a Giovanni de Pescado Vivo y su esposa, una modelo, y se mantuvieron virgen. Y esa china es lindísima y el muchacho también tiene su pinta, y se mantuvieron vírgenes hasta el máximo. Pastor, ¿cómo pides eso? No, yo no lo pido, lo pide Dios. Será una bendición. Dice, el Señor habló por segunda vez a Jonás, capítulo 3:1. Y con esto termino. Ya puede pasar la banda, por favor. Por segunda vez a Jonás, levántate y ve a la gran ciudad Nínive y entrega el mensaje que te he dado. ¿Ven? Esta vez ya lo reflexionó por segunda vez, dijo, no voy a vivir por lo que veo, sino voy a vivir no por lo que siento, sino voy a vivir por la fe. Porque Abraham vivió por fe.
Esta vez Jonás obedeció el mandato del Señor y fue a Nínive, una ciudad tan grande que tomaba 3 días para recorrerla. Imagínense semejante ciudad, 3 días. Yo no sé si Bogotá uno se demora 3 días en recorrerla. El día que Jonás entró en la ciudad, proclamó a la multitud: y dentro de 40 días Nínive será destruida. Entonces miren lo que la gente hizo. Entonces la gente de Nínive creyó el mensaje de Dios y desde el más importante hasta el menos importante declararon ayuno y se vistieron de tela áspera en señal de remordimiento. Tremendo esta lección. ¿Ven? Esto pasó en los años 700 antes de Cristo y él estaba midiendo por la parte que significa la gracia de Dios. Y ahí entra el punto donde yo necesito entender que el propósito de Dios es para que yo comparta de Cristo todo el tiempo. Para eso nací. Dios me dio una gran casa, un buen puesto, me dio dinero, me dio todo. ¿Saben para qué? Para que yo le pueda compartir a otros y no vayan al infierno por la eternidad. Todo lo que yo haga converge en eso. El Señor cumple el propósito. Si Dios te da un buen puesto, te da dinero, te da una casa, te da una cantidad de cosas, esos son solo medios para que tú cumplas el propósito de Dios. Para eso es. Si deseas escuchar este u otros mensajes, síguenos a través de nuestras redes sociales y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Dios te bendiga.